El abogado de Nadine Heredia, Juan Carlos Portugal, también defiende a Dina Boluarte, el salvoconducto a Heredia, investigada por lavado, desata sospechas de conflicto de interés y blindaje político. ¿El gobierno cedió ante Lula o protege a sus aliados? Que el Estado peruano respeta los derechos fundamentales de las personas que están sometidas a un debido proceso. El señor Humala, la señora Heredia han recibido una condena en un proceso en el cual ellos han tenido todo el derecho de defenderse, no son perseguidos políticos, no son perseguidos por sus ideas, y pensamos que exista una necesaria reflexión sobre lo que es también la defensa institucional del Estado de Derecho en el país. ¿Qué mensaje estaría dando la presidenta Boluarte si decide otorgarle o si se confirma, como ya han señalado fuentes, si se confirma este salvoconducto? Mire, en realidad se trata de una decisión que deben analizar en el Poder Ejecutivo. Sin embargo, está claro que el día de hoy hemos asistido a una audiencia pública en donde se ha sentenciado, en donde se ha condenado al señor Humala, a la señora Heredia, por parte del Poder Judicial del Perú, que es un poder del Estado, un poder que está claramente atribuido dentro de la Constitución Política del Estado, en el que los jueces han actuado de una manera independiente y donde existen mecanismos también de pluralidad de instancia a los cuales se deben someter para discutir precisamente dentro de un debido proceso todas estas consideraciones propias de la reflexión judicial, de la verdad judicial. Por tanto, pensamos que el Estado peruano debe reivindicar la majestad del Poder Judicial en el Perú. Ya, pero le preocupa, y en términos bastante prácticos, le preocupa que compartan el mismo abogado, es decir, el doctor Juan Carlos Portugal es parte de la defensa de Ollantaytamala y Nadine Heredia, y también a la vez es abogado de la presidenta Dina Boluarte. ¿Este puede ser un factor o un vaso comunicante? Bueno, siempre es posible que exista una reflexión al respecto, porque sin duda estamos ante esa posible ante ese posible conflicto de interés, pero es un asunto que creo que va más allá de solamente las personas que usted hace referencia. Yo creo que esto es una cuestión institucional, es una cuestión de fuero, de respeto por lo que es la majestad del Poder Judicial y el debido proceso. Sí, claro, pero a nivel de personas, digamos, hay coincidencias muy importantes, ¿no? También no solo es el abogado de la presidenta, el doctor Juan Carlos Portugal, sino también el propio hermano de la presidenta, el señor Nicanor Boluarte, que es parte de otra investigación y que además fue viceministro en el gobierno de Ollantaytamala. Mire, de hecho, nosotros pensamos de que las responsabilidades que están en la Constitución deben ser honradas claramente, y una de ellas es que el presidente o la presidenta constitucional de la República debe hacer cumplir los fallos judiciales porque está dentro de su obligación constitucional. Sin embargo, y ya para terminar con este tema, la presidenta ha sido sumamente crítica y ha cuestionado la labor del Ministerio Público e incluso la del Poder Judicial, señalando que le abren carpetas de circo, que incluso ella menciona que hay una persecución política en su contra. Entonces es un argumento que podría usar para darle este salvoconducto a Nadine Heredia, que también ha denunciado junto al expresidente lo mismo, que hay una persecución política desde el Ministerio Público. Bueno, evidentemente la persecución política no existe. Existe un deber de objetividad del Ministerio Público que se ha cumplido escrupulosamente y la independencia en el ejercicio de la función judicial, que está descrito claramente en la Constitución Política del Estado. De tal manera que lo que esperamos es una reflexión y que prime el Estado de Derecho, que prime la independencia de los jueces y que se reivindique la funcionalidad de un poder del Estado, como es el Poder Judicial. Ahora, sin embargo, ya más allá de la presidenta, y pese a que nuestras fuentes señalan que le habría otorgado el salvoconducto a la ex primera dama Nadine Heredia para que deje el país junto a su menor hijo y vaya a asilarse al Brasil, está la posición del gobierno brasileño, que a claras luces está tramitando, evaluando este pedido de asilo de Nadine Heredia. ¿Cómo los deja en posición a la Fiscalía? Mire, nosotros siempre hemos sido respetuosos de la legalidad, de tal forma de que esta decisión es una decisión que más bien lo que busca es eludir la acción de la justicia, que lo que busca es no dar frente a la realidad, a la verdad jurídica que ha sido determinada en primera instancia por el Poder Judicial. Así que desde esa perspectiva, el Ministerio Público, que ha sido representado por el fiscal Germán Juárez Atoche, claramente ha determinado todas sus posiciones que han sido discutidas y finalmente se ha llegado a una sentencia de condena.
Nosotros lo que buscamos es que el Estado constitucional de derecho se reivindique a partir de que los fallos judiciales tienen que cumplirse y respetarse. Sin embargo, si el Brasil, el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva, le otorga el asilo político a Nadine Heredia, estaría aceptando que hay una persecución política en contra de los Humala Heredia. Bueno, evidentemente, porque dentro de esa consideración entiendo que el argumento por el cual la señora Heredia está solicitando el asilo político es porque entiende que es una perseguida política. Y nosotros, por supuesto, rechazamos eso, de la misma manera que seguramente los señores jueces que el día de hoy han tomado la decisión de sentenciarla y de condenarla, también lo hacen en el mismo nivel de determinación. Porque sin duda alguna, la señora Heredia, el señor Humala, todos han tenido una participación activa como ha sido de público conocimiento, porque las audiencias han sido incluso televisadas, han sido además ellos representados en todo momento legalmente y han discutido sus posiciones hasta en la Corte Suprema de Justicia de la República. Así que no pueden decir que son perseguidos políticos, que son perseguidos por sus ideas. Ahora, sin embargo, desde la defensa, evidentemente, el doctor Pedraza, pero también algunos abogados penalistas, escuchaba más temprano al doctor Enrique Gersi, se cuestiona el fondo del asunto y lo que señalan es que la sentencia finalmente del Poder Judicial, perdón, tenemos un comunicado de la Cancillería, a ver, lo último de la información, que confirma lo que ya veníamos señalando. Ahí está, el Ministerio de Relaciones Exteriores informa a la opinión pública lo siguiente: la Embajada de la República Federativa del Brasil en el Perú ha comunicado que en aplicación de la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, de la que ambos estados son parte, ha decidido otorgar asilo diplomático a la señora Nadine Heredia Alarcón y a su menor hijo Samir Malco Ollanta Humala Heredia, como justamente lo adelantamos aquí en Canal N. El Ministerio de Relaciones Exteriores informó a la Embajada de Brasil que la señora Nadine Heredia Alarcón ha sido condenada en el Poder Judicial a 15 años de prisión por lavado de activos. El gobierno de la República Federativa del Brasil solicitó la salida de los asilados invocando los artículos 5 y 12 de la mencionada convención, que señala que el Estado asilante puede pedir la salida del asilado para territorio extranjero y el Estado territorial está obligado a dar inmediatamente, salvo caso de fuerza mayor, las garantías necesarias y el salvoconducto correspondiente. En ese sentido, en cumplimiento de los referidos artículos 5 y 12, el gobierno peruano ha brindado dichas garantías para el traslado de ambas personas y ha otorgado los correspondientes salvoconductos. Ahí está, confirmado entonces el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, según ya ratifica la Cancillería, ha decidido otorgarle el salvoconducto a la ex primera dama que solicitó asilo en la Embajada del Brasil más temprano, para que deje junto a su menor hijo el territorio peruano y viaje evidentemente al Brasil, donde actualmente es presidente Luis Ignacio Lula da Silva, que no hay que olvidar, también ha cumplido justamente prisión en su país por el mismo caso, el caso Lava Jato. Entonces, doctor Vela, voy a ser un poco reiterativo, pero usted me decía que no quería especular. Ya no es una especulación, ya se ha decidido otorgarle el salvoconducto a Nadine Heredia. Le vuelvo a preguntar, con esta decisión, ¿qué mensaje da el gobierno, qué mensaje da la presidenta Boluarte en estas investigaciones y en estos casos? Bueno, de lo preliminar que podemos saber a partir del contenido del comunicado, creo que está claro que podemos inferir que hay un irrespeto por la majestad del Poder Judicial. Sin duda que se trata de consideraciones de carácter diplomático, pero que reafirman, creo que el colegiado del Poder Judicial estuvo en lo correcto cuando ejecutó de inmediato la sentencia el día de hoy. Porque si no, de repente estaríamos ante la posibilidad de que no sea solo la señora Heredia quien esté eludiendo la acción de la justicia, sino el propio señor Humala en su oportunidad. Así que desde esa perspectiva, por lo menos sí se ha podido asegurar en este caso que las sentencias se ejecuten en el expresidente Humala. Pero no sienten que desde el equipo especial Lava Jato, desde el comportamiento de los fiscales, que se les ha acusado de tener un comportamiento además politizado en todos estos casos, han dado argumentos para que, digamos, embajadas, gobiernos como el de Brasil terminen aceptando o asilando a los investigados? No, todo lo contrario. Porque nosotros siempre hemos sometido todas nuestras peticiones y nuestros requerimientos al Poder Judicial.
Así que pues, yo le pondría un ejemplo distinto, un ejemplo de más bien reconocimiento de lo que son los procedimientos del equipo especial Lava Jato y del sistema de justicia peruano, en lo que ha considerado cuando entregaron al expresidente constitucional, el señor Alejandro Toledo. Ahora estamos hablando del segundo presidente constitucional que está siendo sentenciado, pero cuando fue extraditado el señor Toledo, adujo las mismas circunstancias de una presunta persecución política, lo cual fue rechazado por el sistema de justicia norteamericano. Sin embargo, lo que se ha puesto en cuestión, ya para entrar a temas un poco más técnicos pero importantes, la decisión que tomó el día de hoy el Poder Judicial de darle efectivamente estos 15 años de prisión en primera instancia. Se ha cuestionado, incluso se ha denunciado que se ha violado ya una decisión, una resolución que había adoptado el Tribunal Constitucional en el 2023, donde se señalaba que no se puede, y esto lo dijo el doctor Julio César Espinosa, me parece abogado de la señora Nadine Heredia, que no se podía con una sentencia adelantada y no dada de manera completa tomar una decisión de enviarlas directamente a prisión. Bueno, esas son expresiones de un abogado defensor que quiere discutir la decisión independiente del órgano colegiado del Poder Judicial. Precisamente la jueza que ha sido la ponente y la directora de debates claramente le dijo de que para ellos tenían en consideración precisamente esa sentencia y que desde la perspectiva legal del análisis exhaustivo de sus debates, finalmente esa aseveración iba a ser respondida en la literalidad del fallo que se va a notificar el día 29 de abril. Pero no lo responde ahí. Es decir, si... Es que no tendría por qué, si me permite. A ver, usando un poco los argumentos de la defensa para entrar al contraste. La defensa dice, oye, nosotros nos hemos comportado en todo este proceso de la manera más adecuada, hemos estado participando, hemos venido a responder, no nos hemos fugado en ningún momento, incluso nos hemos comido una prisión preventiva simplemente deciden meternos a prisión con un fallo adelantado. Bueno, es que eso no es verdad. En principio, porque una vez que se comunica la síntesis del fallo, el debate queda agotado. En realidad, en ese momento no es la perspectiva del análisis de la argumentación jurídica si eso se debe o no ejecutar de inmediato. La ley claramente dice que por excepción es posible no ejecutar un fallo, porque si no, imagínense lo que sería. Por excepción, no se ejecuta el fallo, más bien la regla es que se ejecute de inmediato. Pero entiendo que es usual en los procesos, ¿no? Perdóneme, pero usted verá que en otras sentencias, el caso del señor Alejandro Toledo, inmediatamente se le sentenció al expresidente Toledo y el fallo se ejecutó. Claro, pero Toledo estaba con la prisión preventiva y venía de ser extraditado. Pero digamos que los regímenes son distintos. Ojo, esto es entrar al fondo del asunto. Pero por eso, lo que quiero decirle es que en el fondo no nos hemos equivocado, porque si no, de repente estaríamos hablando que el señor Humala Tazo también estaría pidiendo un asilo político. Se lo digo porque, claro, ¿qué argumentos ha tomado en cuenta, más allá de la presidenta Boluarte, pero qué argumentos ha tomado en cuenta el gobierno de Brasil para concederle este asilo político, ¿no? Estamos especulando porque finalmente no lo sabemos. Pero lo que claro, sí le puedo decir... No se puede estar basando justamente en estas decisiones, tanto el comportamiento de la Fiscalía y las decisiones del Poder Judicial, que, insisto, muchos penalistas, no solo la defensa, han cuestionado por considerarlos desproporcionados. No, yo creo que no. De hecho, las consideraciones de ejercicio soberano de la República Federativa de Brasil son responsabilidad de ellos. No hay que olvidar incluso que dentro de la construcción fáctica de estos casos, efectivamente se ha demostrado ya jurídicamente a nivel de la sentencia de primera instancia que hubo la entrega y la captación clandestina de 3 millones de dólares ordenadas precisamente por el Partido de los Trabajadores, que lidera el señor Lula da Silva a través del exministro Palocci y a través del sistema de operaciones estructuradas de la empresa Odebrecht. Ahora, lo de Odebrecht entiendo que incluso el colegiado de jueces que dan la sentencia ha votado por unanimidad, pero donde ha habido desacuerdos ha sido en el caso Venezuela. Y claro, ustedes lo que han tenido que demostrar como Ministerio Público es primero que la plata de Venezuela, los aportes entraron, pero no solamente que entraron, que era financiamiento ilícito, sino que además era dinero que venía de fuente ilegal. ¿Cómo han demostrado que la plata de Venezuela era de fuente ilegal? Mire, el análisis de la jueza ponente ha sido exhaustivo. Ha durado prácticamente solo en una síntesis aproximadamente casi 2 horas. Porque ustedes se basan en el testimonio de Martín Belaunde, no solo en el, era de plata de la corrupción de la petrolera PDVSA. No solo el caso del señor Martín Belaunde. La jueza claramente ha detallado, además lo ha hecho en una exposición muy didáctica, con una serie de elementos, más de 50 testimonios,
prueba documental, participación de empresas. Pero doctor, vamos al y punto. todo ello ¿Cómo han lleva- demostrado que la plata de Venezuela era de fuente ilícita? Porque uno dice, es del gobierno extranjero. Ya, una cosa es que sea del gobierno extranjero de Venezuela, pero ¿cómo determinas qué es plata cochina? Porque lo ha dicho el propio juzgado, lo que ha dicho no, pero claramente. usted, ¿cómo han demostrado eso? Pero si usted me permite, porque favor. yo tengo que referirme a la sentencia, no a la posición del Ministerio Público. El Ministerio Público claramente lo que dijo dentro de su perspectiva en la acusación fiscal es que ese dinero provenía de fuente ilícita del gobierno de Venezuela, específicamente de la empresa de petróleos que se llama PDVSA. Correcto. En el delito de lavado de activos, la sentencia claramente lo que dice es que el rigor, el nivel de exhaustividad de lo que es la procedencia ilícita del dinero se cumple en suficiencia con la prueba que ha sido aportada por parte del Ministerio Público. ¿Cuál es De la tal prueba, manera, doctor? no, pero por eso le digo, la prueba es la captación del dinero ilícito, porque el delito previo o la actividad criminal previa no requiere ser probada en el país, porque así ya lo han determinado los jueces a través de una sentencia plenaria. Ahora, solo para terminar, ¿saben dónde está el hermano de Nadine Heredia, Ilan Heredia, que tiene 12 años, sentencia de 12 años de cárcel, ¿verdad? Sí, pero no lo sabemos todavía. Eso es parte de la labor de la Policía Nacional, que tiene que ejecutar las órdenes de ubicación y captura, hacer su trabajo en ese sentido y finalmente ejecutar la decisión del colegiado. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias al fiscal Rafael Vela, coordinador del equipo especial Lavallato, sustentando lo que ha sido justamente la defensa o la posición del Ministerio Público en esta sentencia también histórica contra un expresidente de la República, como es el caso del expresidente Ollantumala y la señora Nadine Heredia, que entendemos ya con las confirmaciones que hemos dado, va a estar rumbo al Brasil.